Buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el análisis espacial de una cocina. En este caso particular hablaremos de los artefactos que tenemos, los que faltan, las dimensiones, circulación, su contexto inmediato y disposiciones. Vemos primero las dimensiones que posee: 3.52 metros de largo por 2.6 metros de ancho, con una superficie de 9.23 metros cuadrados. Para iniciar es importante ver el contexto inmediato. En este caso podemos ver por dónde es el acceso, entonces intuiré que cualquier otro tipo de espacio como el comedor o el estar lo tenemos desde ese acceso. Más allá de que podemos ver que tiene una ventana desde ese sector, que puede ser fácilmente una ventana interna. En los otros dos sectores básicamente no tenemos mucha noción. En el último claramente es el exterior, ya que tenemos la ventana más amplia. Ahora vamos a ver qué tenemos dentro de la cocina. En este sector, al ingresar, podemos ver una mesada bastante amplia sobre la izquierda, de 60 centímetros de ancho por 2 metros de largo, que me parece muy bueno. Luego vemos que tiene un sector para el anafe enfrentado a lo que sería el desayunador para 2 personas. Y por último, el sector de la bacha con su iluminación bien clara. Ahora vamos a ver algunas cosas en las que podemos intervenir. En este caso es un proyecto que me gusta mucho y podríamos modificar pocas cosas. El ingreso me parece que está bien, muy óptimo que la puerta sea corrediza para aprovechar mejor los espacios. Al ingresar vemos esa mesa bastante larga que me parece buena. Vemos también la disposición del anafe, la bacha y el desayunador que me gusta mucho, me parece muy óptimo. El tema es el espacio, que es muy poco como para un buen desenvolvimiento. También podríamos fácilmente desfasar un poco la bacha para que quede centrada con la ventana. Podríamos también agregar fácilmente un espacio para la ladera en el sector de la mesada, como para tener una mejor disposición entre los artefactos. Pero dentro de todo me parece una muy buena propuesta que con pocas modificaciones podría quedar perfecto. Bueno, ahora vamos a ver la nueva propuesta, pero antes, si les está gustando el contenido, me ayudan mucho si se suscriben y le dan like. Bueno, ahora básicamente la idea fue modificar algunos artefactos que teníamos y agregarlos dentro de la cocina como dijimos antes. Las dimensiones siguen siendo las mismas, 3.52 metros de largo por 2.60 metros de ancho. El ingreso sigue siendo el mismo, como dijimos anteriormente, es buena la propuesta, solo tenemos que modificar pocas cosas. Por ejemplo, agregar un sector para la heladera, que en este caso sacrificamos el espacio de la mesa de 2 metros para ello. En el otro sector continuamos con el anafe y la bacha, que decidimos desfasarla para que quede centrada con la ventana, que también la ampliamos para una mayor iluminación. Como dijimos que era un espacio ajustado, sacamos el desayunador, que sea solo una mesada más. En ese sector también ampliamos la ventana interna. Bueno, como pueden ver, no modificamos o no tuvimos que hacer grandes cambios, simplemente agregar lo que es la ladera, desfasar un poco lo que es la bacha y listo. Bueno, hasta acá el video de hoy, espero les haya gustado. Si tienen alguna duda en los comentarios, me ayudan mucho si se suscriben y le dan like.